Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en una nueva semana política en el Mostrador Televisión con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada acreditada en investigación y líder en investigación. Hoy día con Marta Lago, tuitera furiosa, mucho gusto, analista, encuestadora, Iván Weissman. De vuelta. Gracias. Sí, Federico Giovanón haciendo trámites de abogado, así que me tomo la libertad de reemplazarlo. Oye, altos temas para esta semana. Quería partir brevemente de lo menos importante, quizás a lo más importante, un poquito algún comentario de lo que fue la primaria del domingo. Yo diría absolutamente irrelevante, pero como que genera un microclima de medio sobre estos lugares comunes, que no participación, que crisis de la democracia, etcétera. Sí, mira, yo creo que la primaria del domingo es un síntoma más de... es un botón de muestra más del fin de este sistema de partidos que tiene que topar fondo y renovarse. Yo pensaba que un acontecimiento como la primaria podía ser el botón de muestra para que se pegara la palmada en la frente. Desgraciadamente no se pegaron la palmada en la frente. Entonces eso para mí es la sorpresa. No la primaria, sino que el hecho de que los partidos sigan justificando y diciendo no, es que votaron 30.000 gallos más que en el año 2012, entonces un éxito. Y hay que medir esto con esto, pues si lo comparamos Claro. nuevamente. No, a mí lo que el sentido común no vale. No. O sea, ¿me entiendes tú? El ciudadano en la calle que mira eso y dice, oye, perdón, ¿de qué están hablando? Exacto. No, yo estoy en una posición distinta a la tuya en términos de que me sorprende la reacción. O sea, la primaria, que es una primaria, para definir los candidatos que van a llevar las coaliciones a la elección municipal. Ese es el nivel de lo que estamos hablando. Es una primaria pensada para fortalecer el poder de los partidos, de las camarillas de los partidos. Exacto, eso es lo que termina haciendo. Invitan a la gente a solucionar un problema donde ellos no se han puesto de acuerdo. No hubieron primarias en todo Chile. Claro. Son solo en aquellos lugares donde les conviene. Donde ellos no lograron ponerse de acuerdo, es decir, donde el que tiene mantiene toda su lógica. Y entonces a la gente se le presenta esto como una apertura, como una ventana democrática, y los medios lo leen muy estúpidamente, a mi juicio, ¿no? Desde esa lógica de crisis de la participación. O sea, hay un diagnóstico, pues, ¿no? Alguien podrá no compartirlo conmigo, pero los partidos políticos como están son parte del problema, no de la solución. Exacto. La gente yendo a votar agranda el problema porque le da más energía a los partidos. Es decir, ¿qué va a pasar? Hablaba con una amiga que me decía, oye, fui a votar por mi candidata porque está el mecanismo que tenemos de participar. Perdón, tu candidata es la candidata de un partido. Esa candidata llega a ganar la municipalidad. ¿Qué va a ocurrir? ¿A quién le va a responder esa candidata que ganó? Al partido, es decir, va a tener que poner a su fulanito, sutanito y menganito en la municipalidad. Primero, como parte del aparato, de la máquina, tiene que pagar ese favor, ¿o no? Va a tener que poner el aparato municipal a disposición del candidato a diputado, del candidato a senador y del candidato a presidente del partido, no de la ciudadanía. O sea, yo voy a tener que hacer de Federico, ¿no? Porque Federico defiende a los partidos. No, defender la idea de los partidos en abstracto, porque ese es el punto. Por eso yo digo, este sistema de partidos, en el sentido del clientelismo, el club de todo y esta cosa cerrada que no es profesional, se tiene que acabar para que la política se recupere. Esta manera de hacer la política se tiene que acabar. Y esta primaria, en vez de hacernos avanzar hacia ese punto final, en el fondo lo que produce es una justificación del estado actual del sistema de partidos, que es malo. El estado actual del sistema de partidos es malo. Sí, absolutamente. Ellos no se dan cuenta, no lo enfrentan y no dicen que van a cambiar. Pero los partidos son el problema, no son la solución. Pero el partido como están constituidos, y yo estoy de acuerdo con Marta, como está constituida ahora, porque de alguna manera, yo sé que tú no creías en la democracia representativa, te crees que es una cosa burguesa, pero... No creo eso. ¿Lo has dicho acá? No, nunca he dicho que es un problema burgués, es una lectura de cierta izquierda trasnochada del siglo XX, no es la mía. Más o menos. Pero en ningún caso. Pero el punto es que yo creo que de alguna manera esa crisis no va a salir si hay algún tipo de liderazgo, o sea, podemos volver desde que empezó toda esta crisis. Hay una completa crisis de liderazgo, de élite política, también empresarial, que no se hacen cargo, entonces van a seguir chuteando la pelota y jugando con este sistema hasta que realmente explote. Claro, el punto es que uno dice, bueno, ¿cómo si se producen, digamos, hechos como el domingo, ¿no es cierto?, y todavía el sistema de partidos actual no reacciona, uno dice, ¿qué es lo que tiene que suceder? No hay ningún líder que diga, oye... ¿Qué es lo que tiene que suceder para que esta gente se pegue la palma en la frente y diga, mira, en realidad nosotros tenemos que cambiar esta estructura? Pues si tú miras el caso de Inglaterra, donde hay una elección
hipercompetitiva, donde todos hablan, donde la transparencia es total, donde los partidos están involucrados, pues es una democracia viva, ¿ah? Sí. Donde se sacan la mugre pero en público. Y todos los canales no con programas inteligentes. Entonces, a mí me parece que eso es lo que nosotros no tenemos. Nosotros no nos sacamos la mugre en público, porque todas estas cosas que la gente no entiende no se lavan los trapos sucios. En una democracia los trapos sucios se lavan en público. Pero es que en eso consiste la democracia. Te siguen diciendo que ir a votar a la primaria es un acto democrático, que está fortaleciendo la democracia. Cuando lo que te estoy tratando de demostrar, que tú fortaleces el mecanismo de la primaria puede fortalecer la democracia siempre y cuando no esté distorsionado como está distorsionado este. O sea, el problema no es el mecanismo, el problema es cómo se aplica si este mecanismo. Si quisieran participación, hace rato en Chile habría habido un plebiscito, ¿no?, sobre el sistema de la AFP, para que la gente decida si quiere ese sistema u otro, se haga un debate, como se hace en Inglaterra sobre el Brexit, y el país informadamente vote sobre un asunto que es de prioridad para todos, es de la esencia de la crisis de hoy día, ¿no?, lo que pasa con las pensiones, y que fue impuesto en dictadura y no ha sido sustancialmente modificado. Yo te diría, habría una fila gigante, yo sería el primero en estar en la fila para ir a votar en el debate. Entonces, sobre las cuestiones esenciales no existe capacidad de participar. Te invitan a participar, entre comillas, para elegir a una cara, un rostro, cuando se trata de discutir el sistema. Entonces, en Inglaterra, claro, llaman a un plebiscito por el Brexit, pero si acá llamaran a un plebiscito por la AFP, no se vendría a Burgos a decir que esto es un atajo, que es inconcebible, que se está saltando la institucionalidad, porque el plebiscito no está contemplado. Y mejor hagamos una comisión de expertos como el Consejo de Observadores Ciudadanos, y que por encuesta vean qué hacemos con esto. Esa es la solución chilena, siempre es de la línea, entonces concentran por decisión en los partidos, que son el problema. Entonces, ojo con los espejismos, se producen muchos espejismos. En este sistema de partidos. Yo te corrijo, porque yo creo que yo creo en la democracia representativa, yo creo que los partidos tienen la obligación de representar a la gente, y este sistema de partidos está cada día representando a menos gente. Por supuesto, de acuerdo, excepto en Chile, yo aquí creo y ahora. Que el 5% del domingo, en el fondo, es el voto duro militante de los partidos, que nos termina de comprobar que este sistema de partidos está en las últimas. El punto es cuando llega al final. Yo discrepo que esté en la última. No, por eso. Es un indicador de que está en las últimas. El problema es que para llegar al final, entre ese 5% y el 0 pueden pasar 10 años. Exacto. Lo que pasa es que el sistema de Chile, que yo creo que refleja un poco el conservadurismo social, no solamente el sistema político, no incentiva a tener un liderazgo que se salga del marco y que no sea chabacano. Porque, por ejemplo, si acá alguien, independiente si uno está de acuerdo o no con lo que dijo Mirko sobre que nos dejaran votar en los grandes temas del modelo, no, si apareciera alguien que realmente no saliera del esquema, pero que no fuese considerado algo chabacano, o dentro del partido mismo, pero que se atreviera a desafiar este status quo que tenemos hace ya 30 años, yo creo que habría un sentimiento de gente que se metería. Porque, por ejemplo, tú hiciste el ejemplo de Inglaterra. En Estados Unidos, hasta la llegada de Obama, había una creciente baja en la gente que estaba votando. Obama reincentivó eso, y ahora, nos guste o no nos guste, Trump está batiendo récord de gente que votó en las primarias. Porque la gente se sienta, le guste o no le guste, no me gusta, parecería una locura, pero la gente, porque ya sea que les dijo, si este loco gana me muero, o porque este loco será loco pero me representa, pero los ratings en los programas de cable, los debates han batido récord, 14 millones de republicanos, un récord en la historia. Entonces la gente cuando siente de que de alguna forma hay algo en juego que lo representa, pero aquí en esa parte estoy de acuerdo con Mirko, el sistema de los partidos como está ahora es como lo mismo. A ver, mira, entre el año 52 y el año 73 se dictaron 30 leyes que perfeccionaban el sistema político. Entre el año 90 y el año 2012, que se dictó la ley de voto voluntario, se dictó una ley. Los políticos abandonaron el desarrollo de la política. Pero es que las leyes electorales chilenas no tienen ningún mecanismo para resguardarnos del populismo. Por ejemplo, hay muchos sistemas electorales en el mundo que tienen un mínimo de participación. Dice, si vota menos del 35% de la gente, la elección es nula. Entonces, ¿qué hace eso? Que el político está encargado no solo del candidato, sino que de la participación, y tiene que gastar una parte importante de sus recursos para que la gente vaya a votar.
Las leyes electorales nuestras son las del siglo pasado. No, ¿Ah? Fueron diseñadas en 1925 con la Constitución del año 25 para el siglo XX. Nosotros estamos en el siglo XXI. ¿Por qué una persona tiene que ir a un taco espantoso, a una distancia imposible a votar? ¿Por qué no puede votar a la vuelta de la esquina de su casa? ¿Por qué Hoy tiene que día, salir además, los con militares todas a las la calle? posibilidades ¿Por qué? tecnológicas Claro, del voto electrónico. claro, ¿por qué Porque no hay se puede ley votar seca. por correo? ¿Por qué no se puede votar por internet? ¿Por qué no se puede votar a la esquina a la vuelta de la casa? ¿Por qué tiene que haber militares resguardando? Eso te creo. Bueno, pero eso tiene que ver con el predominio de la hegemonía del Partido del Orden. O sea, lo esencial No, pero es incluso que haya milicos. tampoco lo Todas- tengo. Hasta todas incluso en esas, no. Suiza, que es el que más Oye, tiene este perdón, sistema, cuando pero hay- tú tienes que ir a un lugar a votar, no puedes votar por internet, incluso en Suiza, Está bien. que es todo voto electrónico, porque hay ciertos resguardos de identidad, de fraude, o sea, no nos tiremos Oye, de que, oye, los países- Bueno, la Oye, voy a perdón, dejar hasta acá la En conversación. Inglaterra, porque en Holanda, ahí tú vas van, caminando por la calle, en local de votación, ahí no hay ningún paco, la gente... ahí va, sale. tenemos que mandarlo a la secadora ahora y volvemos. que me excita intelectualmente. Ahora entonces sale por volvemos, acá. sí. Estamos de vuelta aquí con la semana política. Oye, la otra noticia importante de la semana o interesante fue esta sorpresiva indagatoria que anunció la Fiscalía sobre el exministro Jorge Insunza, porque es la manera, como lo leímos nosotros acá en el mostrador, de empatar. Hay una presión fuerte en la derecha en los casos de platas políticas, hay 3 prohombres ¿Tú crees? de la UDI, Novoa, Sí. Longueira, Orpi, y no había ninguno por el Y delito de eligieron a cohecho en Insunza. Nueva ¿Por Mayoría. qué eligieron a Insunza? Parece Era como el más pato a la fácil. boda porque estaban los antecedentes. Era el más fácil. Por los documentos. Estaban los antecedentes, claro, no se pueden inventar los antecedentes. No, Y los claro. documentos existen. Él fue, o sea, ayer creo que en la segunda, o no sé cuánta entrevista dio, pero en la segunda entrevista que dio, creo que Guerra lo dijo muy claro. Dijo, acá tenemos un diputado que representaba la propia Sí, región en sí. cual Lo estaba dijo en la CNN. ¿no? Y le hacía estos informes cuando era no presidente de la Comisión de Minería y representando en ese lugar, ¿no? Entonces, volviendo a los paragones, eso en Estados Unidos es legal si es transparente, ¿no? Hay diputados que representan, por ejemplo, los de Delaware, que están todas las farmacéuticas están metidas ahí. Entonces siempre le dicen el diputado a las farmacéuticas. A él lo financia las farmacéuticas, pero todo el mundo sabe que él va a votar a favor de la farmacéutica. Y cuando va a votar y cuando lo eligen, o si lo eligen, o si no saca, Está a favor sabe de que la está. farmacéutica, a favor de las o el que lo armas, saca, exacto. entonces todo transparente y sabe, y tú puedes meter cuánta plata le metió Pfizer, cuánta plata le metió. Yo no digo que esté bien, pero por lo menos. Pero un acá uno le dice, avance. oye, este señor es el candidato de los Lux y acá, oye, eso es una Oye, yo he oprobio. ido a las Ah, convenciones un agravio. americanas del Partido Demócrata y es muy interesante porque a ti te invitan a las comidas según, Claro. durante la convención te invitan a las comidas según la cantidad de plata que tú has contribuido a la Por a la supuesto. campaña. Entonces, la gente que contribuyó más de 5 millones de dólares tiene una comida con el candidato en una mesa pequeña. Claro. Después viene un grupo más grande, la gente que contribuye más de 1 millón, y después hasta 1 un- millón. Y claro. después Exacto, sí, la masa se va a un museo y te dan una copita de champán. Entonces, claro, ahí todo el mundo se reconoce, se sabe qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, dónde dieron Yo no la digo plata, que ese qué esté bien, gastó. pero por lo No, menos es un una avance. cultura, es una cultura En la distinta. campaña de Kerry, que estaba casado con la dueña del ketchup, Sí, ¿ya? Heinz. Para decirlo claramente, Heinz, la señora le dio una comida a su marido con 6 amigos y la multaron por haber usado plata personal que viene de la empresa Heinz, Claro. porque era su ingreso, la multaron por haber hecho una cosa que no estaba regulada, que no estaba permitida en la regulación. Una comida con 6 amigos, que eran por supuesto políticos y Claro. empresarios Ahora, influyentes. eso no significa que el O sea, poder está económico todo no tenga tipificado. cooptado el sistema. Lo que Pero pasa es que es está- un poquito más transparente. Está todo tipificado, claro, pero en la ley americana está todo tipificado, lo que puedes y lo que no puedes hacer. Ahora, otra cosa es que uno critique la manera como funciona, porque como tú dices, un tipo se presenta como yo soy partidario de las pistolas y por lo tanto apoyo a la industria de las pistolas. Y el lobby de las pistolas te El lobby de las financia, pistolas, sabe cuánta plata te exacto, mete. y te eligen como partidario Bueno, de las comprémonos pistolas. algo cerca de Miami. La verdad es que estamos ahora, pero estamos acá nomás. Claro. No, pero volviendo al tema, Pero- yo creo que lo que dice Mirko, no sé si él no iría tanto que había una presión tremenda, pero el caso, si tú ves los casos que están más avanzados, en ese sentido tiene razón algunos de los fiscales, son los casos que realmente han sido más fáciles. O sea, Penta, ¿por qué fue tan fácil? Porque había un gallo que habló y contó Claro. y mostró los mails. El caso de Orpis, están todos los correos. Pero que lo habla hacen muy mal del fácil. Estado eso. No, habla mal de la investigación. El caso de Longueira es lo mismo, y ahora en este caso, ya sea por presión política, porque no decidieron lanzarse, hay
Está estoy claro, segura, hay sí. muchos, hay documentos. Yo Pero estoy no, segura si no, que hay no. mucha gente que ha hecho lo que hizo Insunza y a lo mejor lo siguen haciendo Por eso, y pero no él, lo sabemos. de él se nomás. sabe bueno. y por lo tanto Claro. va a ser el pato la boda. Claro, claro. Ahora él representa una época en que por supuesto había todo tipo de pasadizos directo e indirecto entre el mundo privado y el público y era parte de la regla, tenía No, que a ver, ver yo Pero creo yo que- creo con defender el, un poco con el eso, gobierno público-privado. es el único que ha pedido perdón y dijo que esto era impresentable. Cuando salió hace 28 años, jamás no tendría que haber ido, yo tendría que haber pensado en otra lógica, o sea, por lo menos no he escuchado ningún político que sea tan claro que decía esto impresentable, Sí. nunca tenía que haber hecho, etc. A ver, Bueno, pero ahora yo, no hablamos. a ver, pero la familia Insunza no es una familia cualquiera. Entonces, es una familia, ¿no es cierto? Política, sí. Política, una familia política que tenía una trayectoria, con un liderazgo que uno puede En la identificar. izquierda, En la sí, izquierda, que ¿no es el cierto? PC. Que uno, en el PC precisamente, ¿no es cierto? Bacheletismo la reina, claro. Entonces, claro, que tú tengas un miembro de esa familia, ¿no es cierto?, que comete este tipo de error, porque si tú me dices, mira, el señor se llama, no sé, cualquier nombre, que no viene de una familia política, que no tiene una trayectoria de 2 generaciones de política, entonces el gallo cometió el error, no se ubicó, no supo, pero una persona adentro de esa familia que comete ese error es lo que a mí me sorprende enormemente, Es que lo que pasa es que yo porque creo que no es eso por también- falta de conocimiento, ¿me entiendes tú? La familia sabe o tendría que haber sabido que eso no era correcto. No, Yo voy más allá, Entonces, yo creo que hasta hace 5 o 6 años, o 4 incluso, o 3, hasta hace un par de años, yo, honestamente, Mirko siempre me dice que llegué muy inocente de vuelta, yo creo que ni siquiera se les pasaba por la mente que esto estaba mal. No, esto estaba bien, porque esta era la manera de acceder al poder, porque para tener un cupo político en el Parlamento tenías que tener redes y vínculos con el sector privado. No es casual que él haya sido el jefe de lobby de la oficina de Enrique Correa, por lo tanto una persona muy cercana a Enrique Correa que promovía ¿qué? ¿Cuál es la dinámica de la transición? La cooperación público-privada, este cogobierno en la sombra entre privado y político, privado, los grandes empresarios, no el señor que tiene zapatos o el importador de autos. Estamos hablando de Los grandes los grupos. 10 del PIB y los caciques y los partidos. En eso Sí, consistió pero también- la estabilidad de la transición. Insulza un tipo muy inteligente, 10 veces más inteligente que cualquier otro. Entonces entendió, leyó bien el momento en el que estaba. Él negociaba la lista del PPD mientras era jefe de lobby de Imaginación. Para la parlamentaria pasada, y eso estaba legitimado en su mundo, porque eso es lo que se promovía, esa era la religión noventera de la que Y vivía, él fue que en la tenía- que... Claro, pero la si tú que miras, elogiaban. si tú miras el espíritu, ¿no es cierto?, de la generación anterior a él, en su propia familia, tú dices exactamente lo contrario. Pero esa es una generación Entonces, derrotada, la generación de la República, los viejos está bien, valores. puede ser Insulza derrotada, entiende todo lo que tú quieras, pero si el señor no se hubiera llamado Insulza, se hubiera llamado Pérez, ¿no es cierto? No quiero disminuir el valor del nombre Pérez, pero los Pérez no son parte de la historia de Chile. En la digamos, vieja en ese sentido. República, un Insulza no hubiera tenido una oficina de asesorías con el ministro No, Pinochet, con Francisco jamás, del Cuadro. jamás. En el Chile de la Transición eso era lo bien visto. Es ahí, Las redes yo creo que transversales. Insunza, ¿Ah? yo creo que Insunza simboliza de una manera especialmente brutal esta cosa que produjo la llegada a la democracia, en que una parte importante, o algunos de miembros de la élite no entendieron cómo era este tema del financiamiento de la política y del acceso al poder. Y se pasaron para el otro lado. Sí. Y se pasaron para el otro lado. O sea, en el caso de Enrique Correa, clarísimamente. Que no se pasaron, hicieron un diseño de poder Está bien. que establecía esas lógicas como las aceptaba, porque terminada la Guerra Fría simplemente se trataba de quién Y los administraba gobiernos de la el concertación capitalismo. ignoraron los temas, como digo, no legislaron sobre nada, una sola ley en 20 años para perfeccionar el sistema político o para desarrollar el sistema político. Entonces hay una omisión legislativa de los parlamentos de esos 20 años, además de una iniciativa presidencial, por supuesto. Ahora, los problemas que había eran grandes, teníamos la transición, yo no estoy diciendo ninguna cosa en contra de ellos, pero sin embargo alguien se podría haber dedicado un poquitito al desarrollo del sistema político hecho, y lo ignoraron. Entonces ahora estamos pasando 54 leyes de la Comisión Elgin que tiene que ver con la El corrupción. criminal y Tiene, después la- tiene que ver con la corrupción, pero ¿quién está desarrollando el sistema político? Nadie. ¿Quién ha pensado en esto de poner los límites mínimos? De decir, ya, por ejemplo, si no hay una elección que no vota el 35% de la gente, hay que repetir la elección. ¿Quién fue el autor Por del ejemplo. proyecto de ley de primarias con la que fue a votar la gente el domingo? ¿Quién fue? No sé. Enrique Correa con Cristian Larroulet. Me- Porque cuando empezaron a leer la crisis de los partidos, dijeron, ¿cómo fortalecemos los partidos? Tenemos que inventar un mecanismo que sea y no sea.
chileno. Entonces se trata que la gente vaya a votar a los candidatos, pero son candidatos de los partidos. Que sea una cosa parece ser otra. El humo, exactamente, ese es el arte. Entonces nada de eso es casual, son cosas que son coherentes, están pensadas para. Marta, ¿y tú que Oye, siempre un estás- último puntito, vamos a lo del Brexit antes que terminemos, que querías tú Mira, hacer un a mí comentario de lo de me Inglaterra. parece sumamente interesante lo de Inglaterra. Yo viví en Inglaterra, tengo sociedad con una empresa inglesa, es un país que conozco muy bien. Yo creo que Inglaterra, está este famoso titular del Times que dice, tormenta en la Mancha, Europa está aislada. Los ingleses se demoraron 200 años en decidir hacer un túnel porque creían que los franceses lo iban a invadir. Claro. ¿Ya? Entonces siempre ha estado Ambivalencia. este concepto de isla, ¿no es cierto? De que nosotros estamos aquí muy bien al otro lado de la Mancha porque aquí no nos va a pasar nada. Y sin embargo formó parte de la Unión Europea. Yo creo que la Inglaterra ha sido un miembro nunca contento de haber estado en la Unión Europea y por primera vez se toman, digamos, el valor de enfrentar esta pregunta de manera directa. Me parece que aquí va a pasar lo mismo que pasó en Escocia, donde los escoceses casi se salieron, casi, y es muy probable que esta elección termine siendo 51-49, yo creo que va a ser a favor de Europa, a pesar de que hay una encuesta de YouGov que dice lo contrario, y YouGov le ha chuntado mucho en el último tiempo y por lo tanto podría ser lo que dice YouGov, ojalá que no, pero el problema es que Inglaterra nunca más va a ser lo que fue después de este plebiscito, porque más de la mitad del país bastaba haber estado en contra de irse a la Unión Europea. Entonces la política de los ingleses hacia Europa y la presión de Inglaterra, así que se queda, va a cambiar la manera como los propios europeos ven, porque se ha puesto la discusión en Europa también, en Alemania, en Francia. Pasa que cada 2 o 3 Ah, años... ¿qué hacemos antes que nosotros aquí se también? se nos vino el tiempo, así que tú quieres No, comentar algo antes que se no nos- era eso la pregunta que quería hacer, porque yo también vi mucho tiempo en Inglaterra y tiene esta dualidad de que son europeos, pero se siente también esta historia con Estados Unidos y la Alianza del No, Atlántico. ellos fueron imperio. Pero cada 2 o 3 años, por lo menos los 3 años que estuve ahí, siempre iban a Europa en tiempo de elecciones, el candidato, y a pedirle más concesiones para decir, si quieren que nos quedemos, nosotros queremos que se reforme esto, y ha sido siempre como un factor de influencia moderador dentro, porque convengamos, Gran Bretaña es un país mucho más capitalista y Europa mucho más socialdemocracia, no dentro de los paragones que son allá. Entonces siempre está el estado de bienestar versus lo que implementó Thatcher, que fue seguido. Entonces está ese debate. Yo creo que Ojo, eso pero sí, el estado de bienestar en Inglaterra es bestialmente grande. Claro, pero comparado con para ellos Europa es comunista, para el tipo que va a votar Brexit te dice, no, estás loco. Lo que pasa No. es que pasan piola, ¿no? Bueno, por eso es que está todo, es una cosa de matices, ¿no? Dentro del contexto de ellos, Sí. ellos lo ven como que Alemania y los nórdicos un poco diferente, pero el resto es como una cosa no demasiado estatista. Bueno, yo no he ido a Inglaterra ni he ido allá, así que no puedo opinar. Así que bueno, veamos qué pasa, está interesante. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Marta. Marta. Muchas gracias a ustedes.